Hoy en Opina TV vamos a hablar sobre temas de actualidad y estamos aquí con el doctor Antonio Rivas y con el doctor Enrique Ripalda. Buenas Bueno, tardes. hay temas que son de actualidad y definitivamente la corrupción, la delincuencia, etcétera, son temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué opina, doctor, sobre el tema de la inseguridad ciudadana en este momento? Correcto. La inseguridad en este momento está afectando terriblemente los negocios. Estamos viendo cómo pequeños negocios como bodegas, eh, peluquerías y otros en determinadas zonas de Lima están siendo bombardeadas por las extorsiones locales, centrificadas que están haciendo y cómo esto afecta de que decidan cerrar el negocio porque ya no es rentable tener esta actividad comercial, lo cual afecta en el ingreso, en el flujo que tenían estas personas y también genera un detrimento para la comunidad, porque al haber un negocio menos, entonces se corta un flujo económico que había en esa localidad. Tenemos reportes de que en algunos distritos de Lima Norte están cerrando algunos negocios y esto está afectando la economía local que en un distrito muy dinámico y con mucho microcomercio dentro de esta localidad. Ese es uno de los efectos de las extorsiones que están afectando determinadas zonas de nuestra capital, principalmente. Antonio, ¿usted qué opina? Este problema es una coyuntura de gobierno. Cuando tú no tienes seguridad, nunca las cosas salen bien. De eso se aprovecha la gente de malvivir, los delincuentes. Entonces, con esta idea que trajeron los colombianos, los venezolanos, de gota a gota, de las extorsiones, los sicariatos, esto se volvió de caldo de cultivo ya pues a un producto que es rentable para ellos, ¿no? Ellos se contentan con cobrar en los mercados 5 soles, 2 soles, 3 soles, pero como son 100, 150 comerciantes, se sacan un volumen bastante Importante. importante para ellos, ¿no? Y si eso es todos los días, entonces esto va a seguir creciendo si es que no se pone mano dura. Pero ¿cómo pondremos mano dura? Legalmente le compete esto al Ministerio del Interior, pero tiene que también haber un punto de inteligencia, ¿no? Y no tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia que pueda estar metida. En algún momento una división de la policía empezó a hacer inteligencia activa, empezó a acumular a sus efectivos, empezó a trabajar bien, pero parece que también le bajaron la mano y eso ya quedó en nada. Mira, la gente no puede salir a la calle en la noche, la gente ya no quiere pues, ir a centros comerciales, no quiere ir a los restaurantes. Tú vas a un restaurante y estás comiendo y te asaltan y te quitan todo lo que tienes, encima no puedes ni pagar la cuenta. Esta inseguridad no lo vamos a resolver bien en un lapso corto, pero yo pienso que debemos hacer normas más estrictas como que, por ejemplo, extranjero ¿cómo se llama? Que delinque, pues hay que sacarlo del país, ¿no? Devolverlo a su patria. Y las leyes laborales deberían cambiar, ¿no? Acá entras a un restaurante y encuentras a 15 extranjeros y un nacional. Debería ser como en otros países. Panamá, por ejemplo, por cada 10 panameños puede laborar un extranjero, pero protegen a tu gente. Costa Rica es igual. Costa Rica sí, yo también sé que Y Costa Rica México igual. también tiene una México protección. tiene sí, pero Panamá tiene creo que el más alto índice de protección a su gente en lo que es laboral. Y nosotros también deberíamos tomar ese ejemplo, ¿no? Proteger a nuestra... Mira, nuestra gente se muere de hambre y los trabajos los tienen los extranjeros. Yo no tengo nada contra ellos, pero me parece que el gobierno debería proteger más pues a los nacionales, ¿no? Sí. Pero, otro punto importante de inteligencia es cuando desarrollas bien el trabajo, puedes desarticular bandas altamente complejas e infiltradas con efectivos policiales, legales y por qué no, del Ministerio Público. Esta banda del Cono Norte, con el delincuente monstruo, esta que estuvo atacando bastante el Cono Norte, al desarticularla, creo en un operativo capturaron como 27 personas y estaba toda la línea operativa, la línea comercial,
la que blanqueaba el dinero, la que enviaba la plata al extranjero. Es una labor de inteligencia importante, pero es una banda. ¿Cuántas bandas hay? Sí, yo pienso que Y esta es una política, labor. claro, o sea, tienes que desarticular banda por banda con ese mismo trabajo que has hecho para que puedas liberar por lo menos una zona de la capital. Yo lo que conversaba con otros amigos es agarrar como piloto una zona de la capital y empezar a trabajar, por ejemplo, en Lima Norte. Ya conoces cuál es el movimiento, ya atrapaste a los policías que están trabajando para esta banda y quizás para otras. Entonces, y cómo se han infestado los abogados, todo el aparato legal que ellos han tenido. Entonces, ese mismo trabajo replícalo para desarticular todas las bandas y puedes en un tiempo ya no tan amplio limpiar una zona de la capital, ¿no? Ese mismo método de trabajo llevarlo a otras zonas, porque desperdigar todas las fuerzas de inteligencia, operativas, legales que tienes en una ciudad de 10 millones de habitantes, que tiene cuántos kilómetros, pues también es un poco iluso que vas a tener el mismo efecto. Si ya te salió bien en una zona determinada, limpia esa zona, pues, porque al día siguiente que cayó esta banda, salió el segundo, el tercero a querer hacer lo mismo, a querer cobrar sus 2 soles, sus 3 soles, sus 5 soles, y otra vez de la misma cantaleta. Entonces tienes que agarrar a la banda grande, a la banda chica, y al último te van a quedar los delincuentes ya solos o sueltos. Pero eso ya son más fáciles de capturar, ¿no? Ya no tienen un aparato tan organizado. Pero yo pensaría que si ya te fue bien con la banda más grande de Lima Norte, debes sacarla y hacer una limpieza y de ahí pasarte a las otras zonas de Lima. Lima Sur, Lima Este, el Callao. El Callao yo lo dejaría al último porque siempre está más organizado. Pero doctor, y el problema ese que hay entre que la policía hace su trabajo, lo lleva al juez o al fiscal, y el fiscal como primer pues, punto en el proceso determina que lo suelten. ¿Cómo hacemos ese problema también? No, lo que pasa es que ahí está desbordada la fiscalía, porque con este cambio del Código Procesal Penal, cada vez que se detecta un delito, tiene que intervenir la fiscalía para hacer el acta de apertura de la investigación. Y ahí, si es flagrancia, tiene una fórmula. Y si es un delito que ya ocurrió antes, o sea, con un tiempo antes, no ha ocurrido en el momento, entonces tiene otro tipo de tratamiento. El problema es que los dos inicia el fiscal como el director de la investigación y él es el que determina cuáles son las actuaciones que tiene que desarrollar la policía. Entonces, a la policía trabaja, se lo presenta el fiscal, pero el fiscal en paralelo, y lo digo por experiencia porque he estado en investigaciones donde la policía termina su declaración a las 7, 6 de la tarde y estamos hasta las 11, 12 de la noche esperando que el fiscal revise el acta y determine si hay detención o no hay detención. 5 horas. Y cuando llamas al fiscal, que el fiscal en ese momento estaba cerrando 2, 3 investigaciones a la vez. Y cuando hablas con el fiscal, están saturados, desbordados de la cantidad de carpetas que tienen al mismo tiempo. Entonces, usted que es ingeniero, cuando hay un desborde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encauzar el asunto. Claro, ya ahí tiene que haber una reforma, porque no hay. Felizmente que los morditos ya no reclaman, porque los tienen pues a 6, 7, 8, 10 horas esperando que le levanten el cadáver. Sí. Increíble. No, yo estoy de acuerdo, dijo una reforma, pero la reforma tiene que hacerla, pues, o sea, no lo va a hacer Congreso, tiene que ser, pues, pienso un sistema ad hoc, ¿sí? De gente que sea notable, que se determine y que le paguen, que trabajen, ¿no? Que le paguen lo que gana la presidenta ahora con su nuevo sueldo, pero que hagan una labor, pues, Claro. específica, bien hecha, ¿no? Que sea respetable, ¿no? Pero sí, porque y tiene que tener, tiene que ejecutarse el cambio que hay, porque salió una contrarreforma del Congreso donde a la policía se dieron la autoridad para que inicie investigaciones en determinadas causales. Pero luego entra la fiscalía y te hace un reglamento que te corta. Entonces, otra vez policía y fiscalía enfrentados. Entonces, y como la fiscalía es la que tiene más peso legal, termina ganando la pulseada de poder. Ahora, ¿quién es el afectado?
nosotros los ciudadanos, Sí, porque no hay control y nadie... pero en la supremacía de normas no es más fuerte la ley que que lo que, o sea, lo que la fiscalía propone dentro de su Funciones. no tanto funciones de su reglamento. Sí, vale más, sí, Jerarquía. en la jerarquía vale más la ley, es una ley dictada por el Congreso, tiene más peso. Sin embargo, en la práctica los policías tampoco quieren generarse un problema con la fiscalía y ese es el juego de poderes que hay. Pero el afectado finalmente es el ciudadano, porque te roban un celular, anda, pon la denuncia, no quieres ir a poner la denuncia. Y si atrapan al ladrón, el que robó el celular tiene que quedarse desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche para que el fiscal le consiga un abogado de oficio, para que el hombre declare, para que luego haga su descargo, porque si no cae en indefensión, luego tiene que hacer el acta, y en ese ida y vuelta te puede quedar 12 horas. ¿Quién quiere poner una denuncia con tanta burocracia? O sea, por eso yo pienso que es un sistema garantista que ha corregido errores antiguos, pero para el desborde de la criminalidad que hay tiene que haber una reforma. Y yo pienso que ya es un tema que los abogados sabemos hacer leyes, pero pienso que acá tienen que entrar otras profesiones, por ejemplo, ingeniería, economía, que nos midan la productividad, capacidad de reacción, todo, porque ya son otros tiempos, no es la criminalidad no es un solo tema legal, tiene que entrar otras especialidades que nos ayuden a nosotros, a los letrados, a ordenar las cosas con otros valores que nosotros no nos han enseñado, no tenemos esa formación. Lo tú hablas un fiscal, te va a decir el principio de defensa, la indefensión, los derechos humanos, te va a decir muchas cosas legales, pero en la práctica, 5 horas esperando, 4 horas esperando, tiene que entrar otros criterios para resolver el problema de la carga de la fiscalía, la carga procesal, la distribución de las actividades de la policía. Tiene que haber otra fórmula de organizar las pocas herramientas o personal que tenemos. Antonio, ahondando un poco en lo que usted propuso, que de verdad me parece interesante, ¿cómo se podría crear este órgano que pueda mejorar básicamente los procesos? Que es lo que menciona aquí el doctor Ripalda. Pues ese es un acuerdo que tiene que tener el Ejecutivo no sé, con el Ministerio de Justicia y entre ellos hacen una evaluación de notables, o sea, de gente que haya estado pues en cargos altos como pues, en algunos casos juez supremo, en otros casos presidente de tantos, ¿cómo se llama? El estamento supra... Sí, sí. El Tribunal Constitucional, El la Corte Tribunal Suprema. Constitucional, la Corte Suprema, todas esas cosas, o sea, se escoge gente que no tenga problemas, que no haya tenido, o sea, que tenga su historia limpia y que haya sido pro o que haya, pues, trabajado, haya querido modificar y esa gente la juntas y la pones a trabajar, ¿no? Un nuevo sistema. O sea, de esa es la única manera, porque si vas a hacer de otra, o sea, si va a ser el mismo poder judicial, es la misma cosa, ¿no? Tiene que ser una reforma integral, ¿no? Que tomar ideas, ellos tendrán que viajar, ir a ver o sea, no sé, otros países, España, América, Estados Unidos de América, no sé, Colombia, eh, ver cómo están sus estamentos judiciales y de acuerdo a eso determinar una norma, ¿no? Una modificatoria realmente. Yo pienso que es la única manera, de otra no le veo fundamento en que escojas así a 10 personas porque y lo hagan, ¿no? Tiene que ser gente que conozca. No, está bien, la propuesta de notables me Hay parece... magistrados, o sea, por ejemplo, García Tomás, ¿no? Es un pata que, al menos que yo que nunca he tenido una mala data de él, que se ha metido en problemas. Es un ejemplo, por ejemplo, de poder sentarlo para empezar a desarrollar todo un sistema, ¿no? Gente como él, hay varios, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿No? sí, sí. Parece que esa es la única forma, no le veo. Que combine la parte legal con la parte práctica.
Claro, o sea, La una cosa es la gestión, doctrina y otra cosa es la gestión. sí, Son porque cosas distintas. todo el mundo es un tema, porque cuando hacen una reforma solamente es doctrina, ¿no? Leyes, normas y ahí. ¿Cuál es el problema? De ahí tiene que sacar el reglamento de cada uno de acá. Y el reglamento ya no lo hacen ellos, lo hacen pues, lo hacen a su mejor parecer, a su mejor manera de poder manejar el sistema, ¿no? Eso tiene que ser con todo ya determinante, con su normativa y así debe ser y se acabó, ¿no? Eso debe ser la única manera, porque ley para que saque su reglamento, hay leyes que 50 años y no tienen reglamento Sí, y hasta ahora no pueden Sí, pues aplicar. lamentablemente todo debería ser en un solo paquete prácticamente, ley, ¿Cierto o reglamento no? y un así flujograma realmente así es. óptimo para que las cosas se Sí, hagan pero también con gestión. en Porque, indicadores de gestión. exacto, incluir la gestión, porque, o sea, no solamente normas, se establece todo un nuevo procesamiento de todo un sistema integral legal, ¿no? Tiene que haber funciones y todo así como hace el ROP y esas cosas, igualito dentro de lo judicial debería determinar ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que el gran problema de este país es que tenemos eh, documentos normativos y de gestión pública de primer nivel. O sea, tú tienes una idea, lo comento, por ejemplo, un caso. Cuando estuve en el gobierno regional de Moquegua, eh, caminamos por el territorio y la idea era hacer un plan de trabajo para una gerencia de desarrollo económico que es la que se encarga de aglutinar las gerencias regionales de producción, o sea, las que generan el movimiento económico, producción, agricultura, minería, turismo. Y, y esta gerencia de desarrollo económico era la que, como una pequeña PCM, pues se encargaba de alimentar ideas para estas gerencias. Entonces había que caminar todo el territorio. Por ejemplo, este departamento tiene costa, sierra y Claro. sierra baja y sierra alta. Entonces, este, y cuando tú piensas en un territorio así como gestión, lo que opinas es que tienes un marco territorial que aprovechar, porque tienes la pesca, el turismo en la costa, unas playas que no has aprovechado, tienes unos cerros con unas quebradas y una agricultura especial en las quebradas, pequeños vallecitos en medio de los cerros, algunas pampas, pero luego tienes una sierra alta, totalmente árida y con mucha minería. Entonces, ese es el territorio. Entonces, ¿cómo lo gestionas? Entonces, se te ocurren algunas ideas y justo estamos hablando del año 22 y en paralelo sale luego un plan que lo desarrolla la PCM que se llama Plan de Desarrollo Territorial, en donde cada gobierno tiene que autoridad local y regional tiene que identificar cuáles son los puntos de valor de su territorio, valor geográfico, y cómo le da valor. O sea, qué características tiene tu territorio y cómo le da valor. Lo concentras, lo pones en, en una matriz, identificas cuáles son las actividades, las variables, cuáles son las de mayor valor y cómo empiezas a trabajar. O sea, la idea que tú tenías, un poco incipiente como profesional cuando te dan un problema, ya lo estaba trabajando la PCM y te lo plantea en un plan esquemático. Año 22. Año 25, ¿se ha ejecutado? No. Entonces, ese es el problema. Hay ideas buenas, todo un plan de profesionales implementando las mejores normas, planes, documentos normativos, pero no hay gestión. ¿Y por qué crees que no es esto? No, lo que pasa es que no hay, No, intereses. es eso. Hay normas. Claro, hay distintos grupos que Sí, no les cada conviene. quien defiende su parte. Entonces, ese es el problema interno que tenemos. Las normas no se ejecutan, o sea, la intención de la norma es específica, ¿no? Y es tácita, totalmente de acuerdo, pero o sea, pero no la quieren implementar porque va en contra de sus intereses. Entonces, demora en hacer el reglamento y una ley sin reglamento no es ley, pues. O un plan sin implementar, o un plan Exacto, sin ¿no? implementar, sí. Entonces, todas esas cosas, todas esas temáticas, eh, algunos lo entendemos de esa manera, ¿no? Hay otros que piensan diferente, pero, o sea, lo tácito acá es que esas normas no se aplican porque no tienen reglamento. Y como esas normas, te juro que yo pienso que hasta
un 70% de las leyes que existen no tienen reglamento. Y yo pienso que de repente no es que no tengan reglamento, o teniendo reglamento no se cumple, o teniendo, por ejemplo, este documento normal de gestión tiene, ha sido implementado con una resolución de la PCM de obligatorio cumplimiento, y me imagino que también hay un seguimiento de la implementación, pero nadie le hace caso. Sí, Entonces, pero el problema es que yo pienso que lo que falta es control, que se cumplan las cosas. cuando la PCM saca un trabajo de estos y sale con un reglamento, o sea, con una resolución de la PCM, Sí, hay leyes encima de eso sí. que no te permiten hacer eso. Entonces, eso tendría que salir con rango de ley. Y donde se dice que todo lo que se ponga a esta modificatoria, ya sin efecto. Ahí se funciona. Podría ser. No, o sea, te aseguro, o sea, no te digo que es así, que yo te aseguro que en la mayoría de los casos sucede eso, porque, o sea, ¿por qué no puedes implementar una resolución de la PC? Porque la ley no te faculta pasarla por agua caliente. No, por ejemplo, y en agricultura, que era otro de los temas que vimos, había un plan de priorización de sembríos. Que todo, cuando tú hablas o revisas las publicaciones agrícolas, entrevistas de empresarios, de funcionarios, que están en toda la cadena agrícola, siempre te dicen hay que priorizar, porque no todos podemos ir atrás del arándano, atrás del esparro, porque al final toda esa seguidilla de los buenos precios anda matando los productos. Tiene que haber un plan de priorización, pero eso ya existe. Hay un comité de priorización que lo dirige el Ministerio de Agricultura, lo deriva a las direcciones regionales, y hay todo un comité del encargado del ANA, de la universidad. Están todos los actores: el agua, la universidad, los mismos agricultores, las comités regantes, los gobiernos regionales, todo un comité, y no se reúnen y hablan y formulan, pero no se ve, no se palpa el resultado. Eso es a lo que yo voy. Por eso cuando digo que falta gestión, es que de todos los estamentos públicos donde he caminado, he visto normas que uno diga que alguna vez ha pensado que debería existir, ya existen, son buenos. El tema es que no se ejecutan. Entonces, pienso yo que lo que falta acá es una camada, una generación, no sé qué, de gestores, de ejecutores. No, o sea, son buenos. El señor que estaba sentado era un buen gestor del agua. El que estaba académico era un campeón en genética para los cultivos de la zona. Todos eran buenos técnicos, pero no había alguien que lidere y le diga: ya muchachos, vamos a ordenar esto acá. Este va a ser el primer trabajo, el primer tramo. No, ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de liderazgo. Es que eso es lo que falta. Se llama toma de decisiones. Eso es lo que falta. Eso es administración de la producción. Esos pasos a seguir, esos pasos que, o sea, el miedo a decidir, el miedo a cumplir, el que te digan a ti, no, que ¿por qué has hecho eso? Te vas, no, una cosa así, o sea, todas esas cosas ya deberían salir del sistema. Acá todo el mundo dice, no, pero tenemos un POI y cumplimos el POI y estamos al tope, pero pues es escritura, pues, es ¿no? Acá lo que necesitas es realmente modificar el sistema de gestión. Las normas existen, pero hay que meterle, pues, hay que capacitar gente. O sea, no te digo que hay que capacitar líderes, porque eso no se capacitan, vienen solos. Hay que capacitar gente para que ejerza un liderazgo en las acciones que ellos pueden denotar en el sistema que ellos están empleando. Porque si hay alguien, o sea, se llama un liderazgo, o sea, que ejerce un liderazgo una persona que se supone que esa persona va a entender un poco más de los demás en ese aspecto. Entonces, como esa persona tiene esa facilidad de poder entender y tiene un poquito más de desarrollo que los demás en eso, pues ejerce el liderazgo de poder conducirlos y complementar eso. Pero si no hay nadie que tenga la capacidad de poder entender y implementar eso, esa vaina queda en cero. Yo más o menos he hecho cuando estaba en este gobierno regional, hice un cálculo de cuánta gente se necesitaba para sacar adelante
todo la cantidad de normas. Y era un grupo de 10 personas. Si se hubiera tenido 10 personas, una agricultura, otra, o sea, una por cada ministerio, o por cada dirección regional o gerencia regional, como se llame, una por cada uno que tome la batuta de cada uno de estos comités, planes que están bien creados desde la central, porque el cálculo era que había 10 direcciones o gerencias, 10. Si esos 10 hubieran sido dirigidos por alguien que tenga liderazgo, que tenga capacidad de decisión, arreglaba el problema. Y él hacia abajo que escoja a alguien más o menos con su perfil y que le ayude para la cantidad de temas que hay que coordinar. Yo pienso que se podría acomodar. Si multiplicas por las 24 regiones, necesitas 240 líderes. Y yo pienso que una transformación necesita unas 500 personas, 500 líderes, que pienso yo que con ese número puedes bajar y empezar a acomodar las cosas a nivel De nacional. acuerdo, pero esos líderes también tienen que estar capacitados en otras cosas. Te explico. Ya me voy a un punto así neurálgico. Y Yurimaguas. En Yurimaguas hicieron un megapuerto. Claro. O sea, la idea de ellos era recibir las embarcaciones de barcos de placeres que venían del Atlántico y entraban De Brasil. por Brasil, por el Amazonas y atenderlos a Yurimaguas. Entonces, yo llegué a trabajar a Yurimaguas en el año 14. Y nos invitaron pues, a una ronda pues, para opinar el asunto del puerto. Yo he ido al puerto, me invitaron a ir a conocer y yo miré el puerto y miré el río y ¿esto para qué es? No, que me explicaron que iban a venir, oye, pero esto es para los bananeros, para los que traen las yucas, para los que para el comercio interior, para eso. No, que van a entrar los barcos. Pero no van a entrar los barcos, este es un río. Si el río no, o sea, los barcos que vienen del mar tienen otro diseño de embarcación. Tienen, ¿no? Obra viva y obra muerta debajo que más o menos de la altura de la obra viva. Claro. En los barcos de río son chatas, Claro. porque eso se encalla. Claro. Y no puedes, pues, o sea, ellos habían hecho para eso, ¿no? Y hasta ahora sigue, mira, han pasado ya 10, 11 años y sigue ese... Sí. Sigue para bananeros, para yuqueros, para Sí. esas cosas, porque, o sea, ni un barco llegó, porque mira, ni siquiera al mismo Iquitos entra un barco de placer, porque el río no lo permite. Entonces, cuando a veces tenemos líderes que ejecutan obras, ok, la hacen, terminaron la obra, le entregaron, no hay ningún problema, mira, ni siquiera la Contraloría, nadie objetó el megapuerto porque quedó perfecto, tal cual lo diseñaron. Sí, se cumplieron en tanto en fecha y todo, pero con eso sirve. Con esa plata pudieron hacer un hospital. Sí. Sí. Bueno, señores, ha sido un placer Sí. y vamos a seguir en los siguientes programas donde vamos a hablar justamente sobre soluciones para el desarrollo del Perú y para que podamos tener un mejor país. Gracias. Gracias.